sobre la muerte, en este caso en el mundo andino. Se ha titulado Entre almas y montañas, porque justamente es un poco la concepción que vamos a ir enfrentando, ¿no? La definición de alma en el mundo andino es un poco diferente a la que hay en Occidente, pero por supuesto el paisaje sacralizado del que también vamos a hablar es parte fundamental para que entendamos de qué estamos hablando. Para empezar, voy a hablar un poco de la filosofía occidental de manera muy rápida por un tema de tiempos, pero para tratar de ejemplificar cómo se está interpretando la muerte. Básicamente vamos a agarrar algunos autores de diferentes épocas, porque al final hay cierta estructura en esta filosofía más occidental sobre cómo entendemos la muerte. Desde Seneca, que estamos hablando de Roma, hasta Schopenhauer, que es una época mucho más moderna, filósofo alemán sumamente conocido, y todos los autores que vamos a pasar tienen perspectivas que son básicamente distintas, al menos en cuanto a cómo se entiende la muerte. Pero al momento de darle una perspectiva más general, realmente no se diferencian tanto entre sí, porque como es algo tan universal, hay cierta continuidad, cierto equilibrio, no es algo que desaparece del todo, que es totalmente distinto. Empezando con Seneca, por ejemplo, que la muerte es una salida, hay que evitar sufrimiento, la salida, pasando por la Edad Media, ¿no? Que tenemos a filósofos religiosos, la gran mayoría de la filosofía de la época se hacía por entonces por los sacerdotes, bueno, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín que ve como que la muerte es el resultado natural del avance de las cosas, es algo inevitable, ¿no? Es algo que la vida va avanzando, todos vamos al mismo compás y todos vamos para el mismo lugar. Vamos a acabar allí y es inevitable. Pero ese es el punto clave. Tanto como Seneca como San Agustín están diciendo que la muerte es un final. Para Seneca es la salida. Para San Agustín es el donde acabamos todos. Todos vamos al mismo compás, al mismo paso y acabamos en el mismo lugar. Para Santo Tomás de Aquino es inevitable, es un designio de Dios. Dios decide cuándo vamos a morir, no lo elegimos nosotros. Por eso el suicidio es un pecado, por ejemplo, desde la perspectiva de San Agustín, porque estamos tomando nosotros una potestad que sería de Dios. Entonces, en ese sentido, la muerte solo sería un designio divino y no hay nada que hacer si lo ha decidido Dios. Ha decidido que nos morimos, nos morimos. Entonces, aquí la muerte se reviste como algo inevitable. No solo inevitable, una vez más, sino como determinante. Aunque en el cristianismo evidentemente existe esta concepción de vida después de la muerte, priva mucho más esta presencia de la muerte como el fin, por lo menos de la etapa terrenal de la vida. Obviamente otros autores como Hume, por ejemplo, lo ven de manera un poquito más práctica si queremos y entiende que la muerte no es que desaparecemos, al menos no nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo sigue interactuando con el universo, sigue desempeñando un rol. Al ser enterrados, nuestro cuerpo se descompone y empieza a relacionarse con los nutrientes, en fin. Tenemos una perspectiva más material, si queremos, en que la muerte detiene de alguna manera los procesos sociales, pero la relación biológica, la relación física se mantiene vigente. O sea, nuestro cuerpo sigue funcionando. Ese es más o menos el concepto. Y de hecho, a partir de esa lógica, en realidad, en las ciencias sociales se entiende la muerte social y la muerte biológica, ¿no? La muerte biológica, que es cuando uno fallece, y la muerte social, que es cuando ya no existe una estructura, una relación social alrededor del mundo. En nuestro caso, por ejemplo, como tenemos Todos Santos, es que sigue existiendo una vida social, aunque las personas ya estén fallecidas. Y un poco vamos a irnos acercando a esa concepción que tal vez es un poco más familiar para nosotros. Hablamos ahora de Spinoza, en donde para él la muerte es igual de inevitable, igual es un final, pero por sobre todo no hay que temerlo. Ahí entra otro elemento clave, el miedo, ¿no? Que bueno, para él sencillamente si uno ha vivido su vida bien, no tiene por qué tener miedo. Y como es algo inevitable, pues es peor vivir atormentado por tus acciones que la muerte en sí misma. Finalmente, a Schopenhauer, el filósofo alemán, era un pesimista. Eh, y bueno, este autor nos dice que la vida tiene que enfrentarse con valentía, pero que si la muerte aparece hay que abrazarla, ¿no? Esa es un poco la situación. Bueno, hablando eso un poco de lo que es la filosofía en el mundo occidental, que al final es algo que nos interesa y nos ayuda a comprender un poco mejor de qué estamos hablando.
Pero todo este proceso de la muerte, o al menos de lo que estamos hablando, tiene una relación muy estrecha con la memoria. No es que la muerte existe por sí sola, la muerte existe en contextos sociales y nosotros le damos significados y la dinamizamos. En este caso, existe todo un proceso de memorialización. Nosotros recordamos las cosas, pero no recordamos todo. Vamos a hablar ya en su momento de eso. Lo que quiero centrarme es que existen espacios específicos para la memoria. En el caso occidental son los cementerios, donde enterramos a nuestros muertos, donde vamos a rendirles memoria, vamos a rendirles honor, y eso es un poco lo que nos interesa a nosotros recalcar, ¿no? Existen espacios específicos donde los cuerpos se encuentran enterrados y nosotros vamos a visitar hasta ahí a estos cuerpos, pero lo hacemos más por respeto y por memoria, porque justamente el elemento clave en la muerte o en la vida social, digamos, en esta muerte social que todavía no llega, es que nosotros memorializamos, recordamos cosas. Por ejemplo, tenemos ya el ejemplo allá en la imagen de las heroínas de la coronilla, y de hecho eso nos pasa casi con cualquier estatua que tenemos en nuestras ciudades. Las estatuas que tenemos nos están representando nuestros héroes, nuestros momentos que queremos recordar, lo que queremos nosotros representar como lo que nos hace ser lo que somos, nuestros valores, nuestras perspectivas, ¿no? Pensemos en la ciudad de La Paz, tenemos las estatuas como el Monumento a Bush o toda la Avenida Bush, justamente, que son héroes militares en su mayoría, porque justamente ese lugar se planificó de esa forma, como un espacio de memoria de justamente los valores bolivianos que querían compartirse. Entonces, la muerte está muy relacionado en la memoria, al espacio. Y la memoria en el espacio nos da una estructura de relación con la sociedad. Y esta relación con la sociedad nos permite entender un poco mejor que no es algo totalmente ajeno. En realidad responde a motivaciones políticas, motivaciones sociales y a contextos. Justamente para hablar de construcción de memoria es un proceso, no es que sucede espontáneamente, al menos no la mayoría de las veces. Por ejemplo, hablamos de la elección de un evento. Esto es una elección consciente, ojo. Entonces tenemos que elegir algo que queremos que se recuerde, que se tiene que considerar. Y a partir de ese evento se construye un discurso alrededor de eso. Pongamos el ejemplo, no sé, la Revolución Nacional, métele en La Paz o, no sé, las unidades de la Coronilla en la época de la Independencia, nosotros tenemos un relato de eso. No es como que el evento histórico aparece solo y nos dedicamos a recordar la fecha por la fecha, sino que le damos un sentido. Existe un discurso por detrás de esos eventos que están memorializados, que nos dice por qué están memorializados, qué representa, qué valores que asumimos como nuestros están ahí materializados. Y una vez que se tiene ese discurso, es que podemos avanzar a la monumentalización. Es decir, la estructura, el discurso que hemos construido tiene que contenerse en algún lugar al que podamos referirnos. Un ejemplo que podemos, para seguir viendo el mundo occidental, en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas fallecieron en la guerra y no era posible recuperar sus cuerpos, porque, bueno, estaban desperdigados por muchos lugares, especialmente al otro lado del mar, en Alemania, en diferentes frentes de batalla. Entonces se optó por construir monumentos, un monumento para memorializar a todos los caídos en la Segunda Guerra. Y la gente en Londres lo aceptó muy bien y lo asimiló muy bien. Y al final se volvió algo muy importante para ellos y que ellos valoran y respetan mucho. Entendemos que la monumentalización es eso. El monumento al final es la condensación de este discurso y al final se vuelve como un elemento de comunión que permite generar una identidad común, cierto respaldo, ciertas relaciones con las cosas. Y una vez que está monumentalizado, podemos hablar de que hemos llegado a la memorialización. Hemos llegado a la memoria, porque nosotros no nos acordamos de todo, no recordamos todos los eventos, recordamos algunos. Y estos elementos que recordamos, estos eventos que recordamos son lo que elegimos, como decía, como para recordar nuestros valores. Como les decía, no es algo que sucede de manera automática, es un proceso social y hay grupos de interés que trabajan también en construir estos espacios de memoria. Eso pasa en todo lado. Esta elección que estamos viendo, digamos, de construcción de memoria no es exclusiva del mundo occidental, se expande a muchos lugares, pero nos interesa entenderla para poder acercarnos un poco mejor a qué es la muerte. Porque al final la muerte como un ente biológico, como un evento biológico, lo tenemos muy claro, pero como elemento social es donde empieza a ser diferente. Es donde empezamos a notar que las cosas son bastante distintas de lo que en principio podríamos esperar.
Para entrar ya al mundo andino, acercarnos un poco más quizás al tema que nos interesa, porque la temática de esta charla es la muerte en el mundo andino, es difícil acercarnos a ella. ¿Por qué? Porque el mundo andino no tiene registro escrito. Por ejemplo, no ha quedado ningún documento escrito de de nosotros, de los Andes, porque no existía la escritura en ese sentido. Existían quipus, existían otro tipo de elementos que podían usarse para recordar, pero ciertamente no es algo que podamos traducir. De hecho, ya no sabemos cómo se leían. Entonces, son muchas cosas que hemos ido perdiendo. Aún así, hay formas de acercarnos un poco al pensamiento andino, un poco desde la etnohistoria, pero un método que a mí me gusta mucho es a través de los diccionarios que se han escrito durante la colonia. El que vamos a aprovechar en esta ocasión, por el contexto histórico y el contexto geográfico en el que estamos, es el vocabulario de la lengua aymara, escrito por el sacerdote Ludovico Bertonio en 1612. Este documento es sumamente importante porque lo hace entre los aymaras lupacas del lago Titicaca. Entonces, nos acerca un poco quizás al contexto al que estamos más próximos. Para empezar, muerto se dice como amaya y también como jiwata. Jiwata significa atado. Como vemos, el concepto de amaya también llega a elementos como que está seco. Eso nos recuerda un poco quizás a las chulpas, ¿no? Un hombre flaco, consumido, ¿no? Y también entendemos el concepto de piticaña, que básicamente es atar o coser bien. Cerón era justamente como una cesta grande, ¿no? Y una soga de ichu, porque no olvidemos que los entierros aymaras, como tal aymaras, se hacían en cestas de ichu. Cada zona andina tiene diferentes formas de entierro, y en el caso de los aymaras tenemos estas redes de ichu, ¿no? De todas formas, es un poco el concepto de muerto al que quiero que entendamos. El muerto en el mundo andino, este amaya, está relacionado justamente a los atados, porque era amarrado para los aymaras, a que está seco y bueno, a todo este proceso que tiene. Este primer acercamiento lo podemos consolidar con un evento muy importante, que es el Amaya Mancaña Uru, el Día de los Difuntos. Bertonio nos dice, como leemos ahí, que es menester quitarle ese aire, ese olor a superstición. ¿Qué significa eso? ¿Por qué existiría un olor a superstición ahí? Es una muy buena pregunta. Uru es día. Amaya, como ya dijimos, es muerta. Entonces, ¿qué es mancaña? Mancaña viene del verbo comer. Entonces empezamos a entender que este Día de Difuntos tiene una relación muy estrecha con la alimentación. El mundo andino y su ritualidad, como cualquier sociedad agrícola, está justamente alrededor de la agricultura. Se relaciona con la agricultura. Y es un poco lo que vamos a ir entendiendo mejor ahora. Porque, por ejemplo, llevarlo en andas se decide en una cayana, ¿no? En andas. Y elementos similares como la callaña, que es plantar, básicamente plantar una planta, están cercanos a conceptos como Maiki, ¿no? Que Maiki es ancestro gracias a la etnohistoria, por eso lo tenemos con un asterisco y subrayado, pero en los documentos también nos aparece como una planta lista para ser sembrada. Empezar a hablar de Maikis para nosotros es importante porque es justamente el muerto, ¿no? ¿Quién estarían celebrando en el Amaya Mancaña Uru? Serían estos ancestros. Vamos a empezar un poco hablando de eso. Esta es la imagen de Guamampoma de Yala, que es muy conocida, en donde vemos justamente a una momia, una chulpa, siendo llevada en andas, una amaya. Y justamente llevando en andas, como mencionábamos acá, para que recordemos, una cayana, llevar en andas. La vida social de estas momias es súper importante. Esta idea de comer con ellas, esta idea de darles de comer que encontramos en la descripción aymara, nos permite revelar cuál era la situación de los cuerpos muertos. Una persona muerta en nuestra sociedad occidental no come, no, tal vez genera relaciones sociales, pero en nuestro caso boliviano, en Todos Santos o en el caso mexicano, digamos, tal vez con el Día de los Muertos. Pero esta idea de que esta vida social en realidad es muy fuerte en los Andes. A diferencia de la definición occidental, acá la vida después de la muerte o la vida social o que la muerte no es el final es mucho, mucho más evidente. Desde los dibujos que vemos, que es un dibujo de 1800 algo, no tengo la fecha, perdón, que vemos en la parte inferior, que vemos a las momias sentadas como conversando entre ellas, nos da ya una idea de que de estos elementos no están sueltos, no son solo
recursos simbólicos, sino son también elementos que materialmente intervienen en la vida cotidiana. En realidad, toda la fiesta que hay en noviembre, digamos, alrededor de justamente el Día de los Muertos, es para pedir la lluvia. Otra vez la relación entre sembrar, entre planta, en todo este esfuerzo simbólico de vincular el trabajo con el muerto, el llevarlo en andas, el tener al mismo Maiki como un ancestro y el sembrar, el cosechar cosas. En una sociedad agrícola es sumamente importante. Entonces entendemos que el rol del cuerpo muerto es sumamente complejo, ¿no? Alcanza muchos elementos y construye muchas identidades. Ya tenemos ahí un punto de partida para ver estas diferencias. La principal es que evidentemente la muerte no es el final, sino en casos muy concretos puede significar que la historia de la persona sigue y que esta persona sigue teniendo funciones para la sociedad y sigue teniendo funciones para su comunidad. En este caso, garantizar la lluvia y garantizar la supervivencia del grupo a través de la reproducción de las plantas. Y existe todo también, obviamente, una ritualidad y una estructura alrededor de esto, porque en el mundo andino tenemos que hablar de las huacas. Probablemente estamos familiarizados con el término, pero básicamente una huaca era todo elemento sagrado. Bertonio, Cieza de León, Sarmiento de Gamboa, todos coinciden en que huaca es cualquier cosa que tenga algo diferente a lo normal, una papa muy grande, una papa doble, un gemelo, o algo que sea muy bonito, algo que sea muy feo, o quizás incluso lugares específicos que signifiquen mucho. Porque en el mundo andino el espacio está profundamente vinculado con la identidad y con las sociedades. Y ahí los ancestros juegan un rol fundamental, porque una sociedad, ¿cómo se apropia de un territorio si no es a través de sus ancestros, que son una prueba emblemática de que han estado viviendo ahí? Aquí estamos entrando un poco a lo que es el terreno de la arqueología, porque justamente esta apropiación material deja evidencia. Deja evidencia que conocemos, por ejemplo, en las chulpas, en las torres funerarias. La imagen que vemos a un costado, que es de cultura maya, que está en La Paz, vemos muchas de estas chulpas, estas torres funerarias. Me gusta mucho el nombre de Cóndor Amaya, de Cultura Maya, porque como ya vimos, Amaya es muerto y Kuntur es cóndor, cóndor muerto. Gracias a Bertonio, sabemos que los Maikus, los principales jefes de los Aymaras antes de la conquista inca y que después fueron los principales intermediarios con los incas, eh, fueron llamados también cóndores. Kunturmaiku era como se lo recordaba. Entonces, cuando estamos hablando de Kunturamayas, de cóndores muertos, estamos hablando de jefes muertos. Justamente las chulpas son un poco esto, son personas de élite que importaba e interesaba a la sociedad monumentalizarlos y memorializarlos, porque alrededor de estos ancestros comunes se hacían ceremonias, como hemos visto la ceremonia del Día de los Muertos, y también se construían identidades, porque el dar de comer, el aprovechar lo que uno produce gracias al ancestro nos permite relacionarnos con la misma gente de nuestra comunidad. Entonces tenemos una relación muy profunda en este caso entre el alimentarse, el producir, el aprovechar esa producción junto a los muertos. Ahora, justamente en este concepto del mundo andino, esta lógica andina de la muerte, podemos hablar de, como ya les decía, el Maiki, este ancestro. En Aymara no se dice ayu, se dice jata, una palabra que hoy en día ha quedado mucho en desuso, pero que es bastante interesante, al menos para nosotros, para empezar a recordar cuál era la complejidad del mundo andino de muchas lenguas, muchas formas de entender las cosas, y probablemente no eran exactamente iguales estas formas de organización. Por ejemplo, otra frase que nos deja Bertonio, que es fascinante y súper importante para entenderlo, es que estas momias pasan por un proceso que le dice Amaya Kipachaña, que lo traduce como desentrañar al muerto para que no se corrompa. Nos recuerda mucho a las técnicas, por ejemplo, egipcias de entierro en el que se extraía justamente los órganos para poder hacer la momificación. Nos da una idea de que posiblemente en el altiplano se hubieran utilizado técnicas similares. El hecho de volver a una persona una momia, de volverlo un elemento ya social y representante de un grupo, nos da una idea de su rol. Porque, por ejemplo, en el mundo andino, al menos según el mito que conocemos de Viracocha de los incas, Viracocha forma en Tiwanaku a todos los humanos en piedra.
y los manda por debajo de la tierra hasta sus pacarinas, Pacaraui y Aymara. En esas pacarinas es donde salen, que es de donde nacen. Estas pacarinas son el lugar de nacimiento y que, bueno, podemos entenderlas justamente como un lugar sagrado que después se convierte en una huaca justamente por esa razón. Estas pacarauis, además, según según Molina, eh, justamente el primer ancestro que se le dice se litomorfizaba, ¿no? El primero que salía se volvía una piedra. Y estas piedras, también luego vamos a hablar un poco de ellas, llamadas huancas, también posteriormente forman parte fundamental de la estructura andina religiosa. De todas formas, volviendo a Bertonio y a los Maikis, resumamos en que es un ancestro momificado del Ayu. Este puede ser un héroe, fundador o un héroe conquistador, porque en muchos casos cuando ampliaban su territorio y conseguían nuevos territorios, al parecer colocaban estas huancas, estas versiones litomorfizadas de los ancestros, como mojones, como lugares de separación de los nuevos territorios conquistados. Estamos hablando de que representa no solo el control del espacio, sino al mismo Ayu, porque al parecer, por ejemplo, los descendientes de esta persona, que son el Ayu, porque el Ayu tiene una relación como familiar, ya sea simbólica o objetiva y material, los jefes podrían haber utilizado la misma ropa. De hecho, la ropa del Maiki se le llama Villapa, como al rayo. Entonces hay realmente muchos elementos que debemos seguir hilando y que no nos da el tiempo para discutir a detalle cada uno, pero que nos permita pensar cómo esto se relaciona de manera muy compleja con muchos otros elementos. El rayo tiene mucho que ver con la lluvia y otra vez con la producción, en fin. En este caso, los descendientes de este ancestro que usen la misma ropa que él, o una ropa muy parecida, los volvería emblemas vivientes, básicamente. Entonces, por eso nos quedaremos con esta idea. Los jefes eran elementos fundamentales para la reproducción de la lógica social andina. Eran parte de este lazo con la historia. Eran parte de este lazo con la sociedad del pasado y con lo que justificaba su posesión de esos territorios. Y en el mundo andino hablar de territorio no es hablar de algo que no tenga valor alguno, más bien es básicamente todo. No olvidemos que la división fundamental en el mundo andino aymara es entre orcos y humas. Orco lo traducen algunos historiadores como buis, kazang, como montaña. Y huma significa literalmente agua. Chacha orco, digamos, chacha es hombre, orco es justamente esta parte más masculina, más montañosa, sería el ideal, digamos, del hombre aymara, ¿no? El hombre guerrero, o sea, este hombre maduro, guerrero, estaría materializado en esta concepción de montaña. Y el complemento que tendría sería todo este grupo de humas, que además estaría más vinculados a ciertos elementos femeninos, los valles, el agua, humedad. Eh, pero entendamos que como Buis también menciona, y nosotros vamos a reiterar, cuando uno nace, nace como orco, nace como huma, nace como parte del espacio, es incluido en su espacio. Entonces, que el Maiki sea un elemento que delimite tus espacios o que determine de dónde perteneces, nos ayuda a entender a qué tan importante es su presencia. Finalmente, como les decía, este ancestro litomorfizado, transformado en piedra, que es el que sale de la caverna, y que también son los capitanes, los hinchis incas, al parecer llevaban con ellos una versión litomorfizada de ellos en la batalla, y al final cuando conquistaban un lugar la colocaban. eh, Nos recuerda este concepto de huanca. Cuando se hablaba de huaca, no huanca, huaca, volvemos a las huacas un segundo, los españoles decían que podían estar talladas o no, y que había de muchas naturalezas. Para entender estas piedras no talladas, que igual eran sagradas, hay que entender estas huancas, que como digo, son elementos litomorfizados que no necesariamente son un monolito, como los que conocemos en Tiwanaku, por ejemplo, sino que representan toda esta relación, toda estructura. Es un poco más complejo, pero están dentro del mismo mundo semántico, ¿no? De todas formas, existen dos tipos de huanca en lo que es identificado son los trabajos de Dubiols, los huancas Marcayoc y Chacrayoc. Marca es muchos pueblos juntos en Aymara y Chacrayoc es de las chacras, ¿no? El yoc es la parte quechuizada que nos habla de encargado de o el que hace ese trabajo. En este caso tenemos el que cuida el pueblo, el que es el encargado del pueblo, y el de la chacra sería el que cuida la chacra, el que favorece a la chacra. Como vemos, otra vez los ancestros aparecen vinculados a la producción agrícola y a los cultos agrícolas. El culto a los ancestros no puede entenderse en el altiplano sin el culto agrícola. Son elementos completamente combinados.
Y justamente el significado, propósito e importancia de estas huancas, como ya mencionábamos, es que no están sueltas, sino que son parte de una estructura social, son parte de instituciones sociales que sostienen estos eventos. No se sostiene el Maiki, no se sostiene al muerto en una momia, en una fiesta por sí solo, sino porque hay toda una institución política, toda una institución social que respalda y que da significado a esto. Es lo que vamos al comienzo de memorialización. El muerto es memorializado como un héroe conquistador, como el fundador del linaje, como la justificación última, en este caso del territorio, o como el elemento, en este caso de las huancas, el primer ancestro que se transforma en piedra después de salir de su pacarina. Como vemos, hay una vez más esta relación y esta mezcla entre territorio y sociedad, pero más importante, el valor que tienen estos elementos que estamos encontrando. Para continuar, volvemos un poco a Bertonio para entender que la muerte puede haber de muertes buenas, zapa, las zapa muertes, o en el caso de una muerte mala o terrible, una llanca, ¿no? ¿Qué significa una muerte mala? ¿Qué significa una muerte buena? Para nosotros, como decía, el concepto de muerte es el final, no hay nada que viene después de eso. Pero en el mundo andino, lo que pasaba con el cuerpo era muy importante. Como era momificado, como era memorializado, revestía de mucho interés social. De hecho, cada ayllu, una marca podría tener varios aylus, tenía su propio ancestro, tenía su propia huaca, tenía su propia pacarina. Entonces, hay una relación estrecha, profunda y amplia y muy difundida en el altiplano con estas entidades. La mala muerte, como se ha hablado de ella en su momento, lo que al menos proponía Bertonio, tal vez nos lo pueda aclarar un poco Guamán Poma de Ayala. Él nos pone la cita que estamos viendo en pantalla. Nos habla de el hacer tambores a los vencidos. Es una costumbre que se difundió mucho con el incanato, pero no fue exclusiva de los incas. Lo hacían muchas otras sociedades andinas, pero sin duda los que la aprovecharon más fueron los incas. En este caso, cuando había una rebelión, por ejemplo, Santa Cruz Pachacuti, cuando nos relata su crónica, nos habla de la rebelión de los Collas. Los Collas se rebelaron a los incas por una mala información, que creyeron que había muerto el inca, pero no era así. Al final fueron vencidos. ¿Y qué sucedió con ellos? El pueblo ya no fue masacrado y sus jefes, sus caciques fueron, bueno, también ejecutados, obviamente, y su piel fue utilizada para hacer tambores. En este caso, estos tambores, un poco Poma los llama runantinya y los describe como que se lo representaba como si estuviese en vivo, que estaba hecho todo el cuerpo entero, que aún tenía su traje y que se utilizaba sus propias manos para que suene al golpear en su barriga como que bueno, que se está interpretando. Los momentos en que se utilizaba estos tambores para festejar eran esencialmente la fiesta del sol y al parecer la fecha en la que se conmemoraba la época en que se había derrotado a estos enemigos. Eh, pero como vemos en la descripción de Goman Poma es algo mucho más amplio. En este caso, se utiliza casi todo, de hecho los cronistas lo detallan así, no se desperdiciaba nada. En este caso se dice que de la cabeza se hacía una tutuma para tomar chicha, de los huesos se hacía flautas, de los dientes y muelas se hacían amuletos para hacer gargantillas. Y el ejemplo que nos da Goman Poma es de justamente la imagen que estamos viendo de onceavo capitán Rumiñahui, que por traición mata al infantillesca inca, de su pellejo hace tambor, de su cabeza hace un mate y de los huesos antar, y de los dientes hace quirohualca. Quirus es diente, entonces ¿no? Un poco esta idea de los amuletos, digamos. En este caso, la destrucción del cuerpo, revista de especial interés. Como vemos, como decía, las chulpas era para gente de clase alta, para gente de élite y representaban los mismos Maikus en vida, un emblema viviente del grupo y obviamente momificados mucho más. El destruirlos era una forma de conquista, era una forma de además de afectación al Ayu, ¿no? Estás destruyendo su memoria, estás destruyendo su pasado y además estás afectando muchos otros elementos, como decíamos, el espacio. Entonces, esta mala muerte de la que se refiere Bertonio, bueno, que recupera Bertonio y que Goman Poma nos aclara un poco más, se refiere a esto, a la destrucción del cuerpo.
Tenemos correlatos arqueológicos también de este evento. Por ejemplo, en Tiwanaku, yéndonos mucho más atrás, mucho antes de los incas, en el sector de Wata Wata, de los trabajos de Sonia Alconini, se encontró cabezas en un templete semisubterráneo cortadas y que habían sido previamente torturadas. Se les había arrancado la parte de abajo de la mandíbula, el maxilar inferior, y tenían también marcas de corte profundo en los arcos cigomáticos y en el rostro, ¿no? Se les había arrancado los ojos probablemente, o bueno, de hecho seguramente. Y luego el mismo rostro fue destruido, ¿no? O sea, fue aplastado. La destrucción de estas entidades, de estos ancestros, digamos, el destruir el cuerpo muerto, reviste de una importancia y una significación muy fuerte. De hecho, en las mismas crónicas, cuando se menciona que Atahualpa mandó un mensajero a Huáscar y Huáscar lo mató y lo utilizó para hacer un tambor, Atahualpa se menciona que dijo que quedó consternado porque eso no era una buena muerte, ¿no? Estaba preocupado por eso. Eh, Entendamos entonces que hay esos dos elementos en el mundo andino. Hay una muerte buena y una muerte mala. La muerte buena es cuando tu cuerpo llega a ser conservado, cuando llega a formar parte de esta reproducción del mundo, cuando llegas a ser un emblema de tu comunidad, cuando sigues cumpliendo tus funciones. Una muerte mala es cuando tu cuerpo es destruido y ya no puedes cumplir esas funciones. Tu comunidad pierde una huaca y de hecho dejas de existir socialmente. O sea, como hablábamos, la muerte biológica es una cosa y la muerte social es otra. En este caso, la muerte social se acelera con la destrucción del cuerpo muerto, porque no puede ser memorializado. Y eso nos muestra ya un mundo totalmente distinto, radicalmente distinto a lo que hemos estado considerando hasta ahora. Para nosotros el cuerpo va a desaparecer. Lo enterramos en cementerios aquí en Occidente. Y el cuerpo ya no nos preocupa tanto. Nos interesa que esté bien cuidado y vamos a recordarlo, pero no nos preocupa tanto cómo está el cuerpo en sí mismo, porque entendemos que la persona ya no está, entendemos que su alma se ha ido, ¿no? En cambio, en el mundo andino importa mucho cómo está el cuerpo. De hecho, en las primeras épocas de la colonia, en los primeros años, era muy común que la gente era obligada a enterrar a sus muertos, pero luego iba y los rescataba, los desenterraba y los llevaba a enterrarlos a modo antiguo, ¿no? Bertonio le llama modo antiguo el maya uta, uta es casa, ¿no? Las chulpas eran llamadas casa de muerto, ¿no? Estas otras formas de entierro, estas otras formas de memorializar se mantienen y resisten mucho la destrucción, pero lamentablemente eran muy visibles. Entonces, para la extirpación de idolatrías también fue muy claro su importancia y se hizo esfuerzos consistentes por destruirlas. Esta importancia alcanzó muchos niveles. Volviendo, por ejemplo, a los incas, sabemos que todos los zapa incas, el inca rey, tenían o sea, eran momificados. Sus esposas igual, las collas. Y de hecho, sus corazones e hígados eran cremados y eran puestos en una estatua de oro, que era el punchau, en su estómago, que tenía un espacio para colocar estas cenizas. Y de esa forma, esta imagen del punchau, que era el sol joven, era un elemento fundamental para los incas. O sea, no solo representaba su máxima huaca, su máxima deidad, que era el sol, sino también representaba a todos los incas que eran humanos dioses, básicamente semidioses o dioses, poco más, porque eran hijos del sol, en un solo emblema. Sabemos que tanto las huacas como los maikis acompañaban en la guerra a los ejércitos y se les pedía que justamente colaboren en estos eventos. La captura de una huaca enemiga, la captura de un maiki enemigo significaba el desbande de los ejércitos. Naturalmente, ahora que entendemos un poco mejor el rol de estos ancestros, ¿no? Y cómo están o qué lugar están ocupando. Vamos a ir avanzando un poco con las conclusiones. Voy a aprovechar para explicar que muchas de las imágenes que hemos mostrado han sido generadas por inteligencia artificial. De hecho, es un avance que me parece fascinante y que creo que la arqueología, las ciencias sociales y cualquier campo que nos interese la difusión de la cultura tenemos que hacer más énfasis en ello, porque bien utilizadas nos permiten una representación muy cercana y muy valiosa de la realidad. Al menos, por ejemplo, esta escena que estamos viendo acá fue hecha totalmente con inteligencia artificial y creo que representa de manera bastante adecuada lo que uno esperaría encontrar en un ancestro. Uno de estos ancestros que saldría en el Día de los Muertos en Andas para ser parte de una ceremonia y ser parte de estas relaciones comensales donde la gente se interrelaciona entre ella y se desarrolla el concepto de comunidad.
Volviendo ya un poco a los pensamientos quizás más finales, ya cerrando un poco nuestra charla, hay similitudes, evidentemente, porque la muerte es algo universal. Nos alcanza a todos, todos la conocemos, sabemos que las cosas son distintas cuando sucede el evento de la muerte, pero es biológicamente hablando. Pero ya llegando a la parte cultural, a la parte social, puede llegar a ser muy diferente. Y esa radical diferencia es la que me interesa resaltar cuando hablo del mundo andino. Quiero que cuando hablemos del mundo andino, entendamos un mundo diferente, un mundo en el que la sociedad no funciona igual que la que vemos ahora y que tiene otro sistema de valores totalmente distinto. Esencialmente, se estructura y se valoriza mucho más la memoria y se le da un valor físico a todo esto. En las diferencias más importantes que podemos describir, tal vez está justamente toda la ceremonia que hacemos con los cuerpos en el caso del mundo andino, que en el mundo occidental se han perdido y en el caso nuestro se han ido perdiendo por la intervención de la colonia y la extirpación de idolatrías. No es un evento casual, realmente es algo que ha estado sucediendo de manera pensada. Otro elemento que me interesa describir de esta radical diferencia entre el mundo occidental y el mundo andino es que pese a que la filosofía, digamos, andina no ha sobrevivido porque fue destruida y fue conscientemente destruida en el proceso de colonización, tenemos algunas maneras de acercarnos a ella. No pretendo que la descripción que hemos hecho abarque la totalidad de la complejidad de la relación ser humano, Mikey y territorio, pero nos da nociones, nos permite acercarnos a estos eventos, que de otra forma sería imposible hacerlo, porque quedaron totalmente desaparecidos al ser destruidos de manera consciente durante la colonia. Recordar que era una sociedad distinta a la nuestra, en donde ellos entendían el pasado, el Nairapacha, como les dice en Aymara, como un evento que estaba delante de nosotros. En nuestra concepción lineal occidental, el futuro está delante y el pasado está atrás. En la visión aymara, el Naira Pacha, ya nos da la idea, Naira, justamente ojo, que está delante como el ojo, que lo podemos ver. Y es justamente, y es real, ¿no? El pasado lo podemos ver, el futuro no. Y Pacha es otro concepto que tal vez nos ayude a entender lo complejo de estas relaciones en los Andes, porque reconocemos Pacha, por ejemplo, en la palabra Pachamama, la madre tierra, entonces representa un espacio geográfico específico, pero también aparecen otras palabras como Pachacuti, el tiempo de cambio, ¿no? Cuando se da la vuelta al mundo, lo que estaba abajo se va arriba, lo que estaba arriba se va abajo. Vemos como la misma palabra designa el tiempo y el espacio. Algo que quizás ahora nos acerca mucho a ciertas nociones modernas en donde la física nos ayuda a interpretar justamente esa relación tiempo-espacio y de manera curiosa, que hay que entenderlo de momento así como una curiosidad, el mundo andino relacionaba de la misma forma. Y de hecho esta idea de que el tiempo y el espacio están mezclados en una sola palabra, Du Bois nos propone que nos acerca también a este proceso de la litomorfización, el volverse una piedra, volverse una huanca. No significa como, según Du Bois por lo menos, no significa como los españoles lo vieron, que alguien muere y se vuelve piedra, sino que es algo que estaba sucediendo al mismo tiempo. Como justamente esto se ve como entremezclando, al menos la interpretación que él hace, esta huanca no sería necesario, no tiene que estar necesariamente muerto el portador, un poco en lo que nos explican de esto de los hinchis, de los capitanes que llevaban sus huacas, nos da a entender eso. No necesitas haber fallecido para volver a tener una representación lítica. Una vez más, empezamos a ver esa radical diferencia porque no es algo que nosotros hagamos hoy en día, no es algo que interpretemos de esa manera. De todas formas, como hemos hablado al comienzo, el mundo andino es muy complejo. Hay que partir de ahí. Son sociedades muy desarrolladas que lograron éxitos tanto diplomáticos, históricos, políticos, sociales, tecnológicos muy desarrollados y que vale la pena que los estudiemos al ser nuestra propia historia, nuestra Naira Pacha, y podamos un poco mirar al futuro desde nuestra perspectiva occidental, sin olvidarnos de estas raíces, sin olvidarnos de que en el mundo andino la muerte no es tan absoluta, la muerte no es el final, no es que mueres del todo. Y de hecho, aún hoy en día en Todos Santos, que ya estamos relativamente cerca, pasa eso, las almas vuelven, vuelven nuestros familiares, nuestros antepasados,
si queremos, nuestros maikis, y vuelven a estar con nosotros por esos días, vuelven a ser importantes socialmente porque nos acordamos de ellos. La extirpación de idolatrías del proceso colonial no ha logrado desestructurar del todo esta relación andina con la muerte, porque estaba muy arraigada en nosotros. Y eso es algo que es interesante valorar y es interesante recordar al momento de pensar justamente en la muerte en el mundo andino, como algo distinto a la muerte en el mundo occidental. El mundo andino, como vuelvo a reiterar, es amplio, es complejo, y en este caso la muerte es un tema que podríamos discutir durante mucho tiempo. Han quedado muchos temas en el tintero, muchos detalles que podríamos haber quizás con un poco de suerte ampliado, pero creo que lo central se ha dicho. Es interesante considerar la figura del ancestro y quizás no olvidarnos del todo que eso no se ha perdido, ¿no? Al menos no del todo, aún recordamos a ciertas figuras específicas y a veces hay incluso ceremonias de memoria alrededor de sus cuerpos. Entonces, aunque a veces pensemos que sí, esta sociedad andina sigue muy viva. Y con esa reflexión quisiera ir terminando la charla, que pese a todos los procesos coloniales y un esfuerzo destructivo consciente que hubo, la sociedad andina y sus características no han desaparecido. Pese a que no han sobrevivido sus memorias o no podemos leerlas como antes, aún podemos acercarnos a parte de su manera de pensar. Y todo esto es un ejercicio valioso, un ejercicio importante, porque nuestro pasado es una herramienta fundamental para conocernos a nosotros mismos y entender nuestra sociedad en el presente y poder encarar con un poco más de quizás familiaridad el futuro. Les agradezco mucho por haber prestado atención. Pido disculpas por el ruido de fondo. Yo estoy trabajando en este momento en campo, entonces lamentablemente no he excedido un espacio más silencioso en el que pudiera hacer mi charla, pero les agradezco mucho la paciencia y espero que se haya logrado escuchar y por lo menos hayamos podido comprender un poco qué estaba sucediendo. De todas formas, ahora me parece una pequeña etapa para discutir y conversar y bueno, voy a disfrutar mucho también escuchar lo que tenga que decir cada uno de ustedes. En todo caso, muchas gracias. ¿Se escucha? Adelante, Buenas. querida Marlene, ¿no? Mariana, sí, Sí, Mariana. adelante, sí, adelante. Bueno, muchas gracias por la exposición. Estuvo muy buena y interesante algunos datos y que fueron, bueno, no, que nuevos para mí. Y bueno, mi pregunta sería, ¿cuál o sugeriría más que todo, ¿no? ¿Algún libro de un autor donde podamos encontrar una buena información, ¿no? De esto, de lo que acaba de informar o que él ha visto, ¿no? Que es buena, que es muy rica, ¿no? En cuanto a este tema que estamos abarcando. Gracias. Bueno, muchas gracias por la consulta. No sé cómo va a ser Luz, no sé si ellos hacen todas las preguntas y yo respondo o una por una. Es una por una, porque a veces son un poco Excelente. largas, entonces una por una vamos respondiendo y bueno, esperemos agotar a todas las dudas y si no, pues quedarán para el día de mañana, ¿no? Adelante con las respuestas, sí. Excelente. Bueno, realmente muchos libros tal vez podamos consultar. Mi recomendación personal es tal vez acercarnos a los trabajos de Pierre Dubiols. Ah, acá está escrito como bueno, como es D-U-B chica I-O-L-S. Es un escritor peruano que trabajó mucho con la extirpación de idolatrías, con los documentos de idolatrías, y quizás ahí tenemos un acervo muy rico de interpretación de la religiosidad en el mundo andino. También recomendaría mucho quizás leer estos diccionarios como Bertonio, buscando palabras e ir encadenando significados para acercarnos a las relaciones que tenían y un poco las crónicas, siempre con el cuidado que hay que tener con las crónicas, por supuesto. No todas las crónicas son válidas y no es lo mismo una crónica de 1550, que, bueno, todavía conoció algo de la sociedad andina, que una de 1600, 1700, que ya han pasado 200 años y, bueno, la persona evidentemente no ha vivido lo que está contando, solo lo ha escuchado de alguien que también lo escuchó. De todas formas, las crónicas, que es un poco tardía de Gómez Poma, sus dibujos son muy detallados, me sirven mucho, y tal vez los trabajos también de Polo de Dengardo, que fue un gran conocedor de la cultura andina, y de hecho se dedicó a buscar los maikis de los Zapa Incas, y encontró la gran mayoría de ellos, e hizo como una especie de museo de ellos en el hospital en Lima,
y bueno, los retiró de sus cultos de esa forma, ¿no? Pero bueno, eso sería, creo, unas cuantas recomendaciones para adentrarnos en este interesante mundo. Muchas Gracias, gracias. Alejandro. Tal vez si lo podrías escribir en el chat exactamente los dos autores que ahora nombraste unos de los del Museo del Hospital de Lima, creo, dijiste, Sí, sí, en sí, es un Perú. cronista. Lo mando al grupo de WhatsApp entonces en un ratito. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos otra pregunta en el chat, querido Alejandro. Nos habla Ricardo Polo. Nos dice, buenas noches, una pregunta, ¿qué relación existe entre las montañas, las chulpas y las huacas? Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, con toda la temática creo que me salté esa parte, una disculpa grande. Las montañas eran lugares sagrados, encima de las montañas están habitados por entidades sagradas y todavía no está muy claro el concepto de Waka. La Waka era, era el elemento ceremonial, era el templo, era el cuerpo muerto, era cualquier cosa especial, como decíamos. Entonces, en este caso, en las montañas está representado muchas veces estos ancestros de los que hablamos de las comunidades. El espacio cuenta la historia de la comunidad. La comunidad, por eso es tan íntima esta relación entre comunidad y sociedad. Se construye una relación profunda porque cada elemento en el espacio nos cuenta una parte de esto. Vemos el caso clásico en La Paz de Mururata y el Illimani, ¿no? La idea de que se le cortó la cabeza de un ondazo. Eso es un ejemplo muy didáctico de cómo se recuerda ciertos eventos a través de nuestro paisaje. En este caso, las montañas eran una entidad tutelar, o en ellas habitaban por lo menos entidades tutelares, huacas si queremos, y los maikis eran a la vez intercesores con estas entidades y eran a su vez un tipo también de entidades tutelares también, al menos en los casos de los ancestros que fundaban los ayus o las jatas. Eh, Esa es un poco la relación que existe, ¿no? Es, como decíamos, el espacio, el ancestro marca el espacio, las montañas son parte igual que marca límites entre las comunidades y la relación está un poco en que todo esto se va entremezclando entre sí. Uno es parte del otro y lo dividimos por fines didácticos, pero en la práctica todo pasa junto y al mismo tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Tal vez hay alguna otra pregunta o alguna inquietud del público. No estamos viendo manitos levantadas. Pueden tomar el micrófono. Hay una, sí, de Ricardo, ¿no? Ya hemos contestado. Adelante, por favor, con el micrófono pueden preguntar directamente. Hola, hola, Sí, adelante, su hermanos. nombre y su comentario. Adelio quiere compartir algo de la experiencia. Adelante, hermano de. Hermano, quiero complementar, ¿no? Muy interesante. Estos temas se debería de hablar en los colegios, quizás en las universidades. Poco sabemos y poco se conoce. Por ejemplo, la muerte, como decía, es un complejo y es un complejo, es para entender más que todo. A ver, por ejemplo, así aquí, recientemente, la cuestión de la pandemia, por ejemplo, ¿no? En mi comunidad, por ejemplo, no ha habido muertos, pero sí en las ciudades se ha sabido, ¿no? Cuántos se enterraban, cuántos también se quemaban, pero de las comunidades no se sabe nada, ¿no? Entonces yo voy a que para la enfermedad hay que destinar, hasta para los pumas hay que destinar. En este caso, por ejemplo, para pandemia se ha destinado, por ejemplo, 100 personas en mi comunidad. Te entregamos 100 personas y no te vas a llevar más y tienes a 30 días. Te estamos recibiendo, bienvenido, así se lo habla como a una persona a la enfermedad, ¿no? Y mira, gracias a la Pacha, gracias a lo que es Sol, la luna, las estrellas, la Pachamama, etcétera, la sabiduría espiritual, la ancestralidad, no ha muerto ni uno, nadie ha fallecido por COVID. Eso sí, una señora ha fallecido por edad de 98 años, por edad.
yo comparo también esta parte. Este es uno, ¿no? El otro, por ejemplo, anualmente se cuenta la cantidad de animales que tienes, ¿no? Si tiene 100 llamas, un hermano, otro hermano tiene 200 llamas, el otro hermano tiene 30 llamas. Entonces designamos. Ese es anual. Bueno, ya tengo 200, el otro dice ya tengo 100, yo tengo 30 nomás. El que tiene 200, ¿cuántas llamas va a disponer para el puma? Puma en otros lugares, ¿no? En otros lugares podemos decir lo que es el tibula, ¿no? O el zorro, o el Antonio, decimos. Ese que tiene 100, no quiere decir, ¿no? No puede decir, no quiere pronunciar, entonces le hacen hablar a la fuerza. Ya tienes 200, ¿cuánto vas a destinar para el zorro o para el puma? Entonces, con mucho recelo va a decir 10 voy a destinar. El que tiene 100, ¿cuánto vas a destinar? Yo voy a destinar 50, dice. El que tiene 30 va a disponer 20. A ver, ¿de quién crees que ha consumido más? Del que tiene 200, que no quería decir, no quería dar ni una llama, entonces, pero le obligan a decir de que diga algo. Entonces, destina 10. De ese hermano se va a perder 100. 100 llamas se lo había consumido el puma o el zorro. Y el que ha dicho, el que tenía 100, ha dicho 50 va a destinar. ¿Ha comido? Ni uno se lo ha comido. El que tenía 30 y ha dispuesto 10 o 20, tampoco. Pero el que no quería destinar, ¿no? Porque 200 quiere tener más, ¿no? Ambiciona tener más. Él no ha querido destinar más a más animales para el zorro o para el puma. Entonces, mira, le quita más, ¿no? Así igualito es la enfermedad, hermano. Lo que ha sucedido en este tiempo, lo que es la pandemia, por ejemplo, ¿no? Se ha ido destinando así, 100 personas, llévatelo, pero ni uno más. Pero estate un mes, bienvenido, aquí está tu música, aquí está tu comida, aquí está tu baile, aquí está tu danza, aquí están tus bebidas. Todo se comparte. Pero a ese recibimiento, de igual manera, hay que despachar, ¿no? Porque ya faltan 5 días, ya te vas a ir, alistate. Alistate. A la enfermedad se lo habla como a una persona. Se alista, suponemos que ya está alistándose porque tiene poco tiempo para irse. De igual manera se alista, música, comida, bebida, danza. De igual manera se lo despacha. Hasta luego y, ¿no ve? Pase a otra comunidad o a otra ciudad. ¿No ve? Entonces, como le cuento, es una experiencia que hemos tenido en mi comunidad. Eso le quiero compartir, hermanos. Hayaya. Muchas gracias. Hermano Aurelio. Adelante con el comentario, Alejandro, si hay, y si no, pasamos a otra pregunta. Muy breve, solamente agradecer. Siempre es fascinante escuchar las experiencias de la comunidad y un poco acercarnos a esto que hablamos, ¿no? Esta lógica andina que es a veces tan diferente a la nuestra, pero que es necesario revalorizar y conocer un poco más. Realmente muchas gracias, hermano, y hayay. Hay un comentario en el chat que dice: felicidades, muy buena la explicación. En este mundo moderno, nuestros muertos son incinerados y poco a poco estamos perdiendo esa riqueza cultural de nuestros ancestros. La explicación nos enseña la muerte en el mundo andino. Ese es el comentario de Ana María Ávila Mendoza. Ya para cerrar la sesión, vamos pasando al último comentario, pregunta. Adelante, por favor. ¿Alguna inquietud? Ha estado todo clarito, aparentemente. Muchísimas gracias, querido Alejandro. Agradecerte nuevamente, pues, esta predisposición
que has tenido para compartir una parte de lo que es esta filosofía andina, esta perspectiva sobre la muerte y estas prácticas que nos has explicado también, así como la mala muerte, la buena muerte, connotaciones, ¿no? Que tiene el tema. Y bueno, esperamos ahora tus palabras de despedida, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Luz. Una vez más, agradecer a todos los participantes, a todos los que han hecho comentarios y preguntas. Y bueno, justamente aclarar, ¿no? Que hemos hecho un estudio un poco histórico. Hemos recapitulado a partir de fuentes históricas, en su mayoría Diccionario de Bertonio y Guamán Poma de Ayala. Y hemos utilizado también fuentes arqueológicas y de historiadores que tienen trabajado con otras fuentes. Entonces, un poco todo lo que hemos hablado es lo que sigo estudiando sobre este tema y que bueno, lo que queríamos compartir el día de hoy para complementar y justamente que sea un aporte a un ciclo tan interesante como el que tenemos acá de Muerte de Monolino. Una vez más, gracias Luz por la invitación y gracias a todos los participantes por haber estado acá y habernos acompañado hasta ahorita. Nuevamente las gracias a ti, Alejandro. Y bueno, pues siempre acá predispuestos a escucharte y a compartir, ¿no? Todo lo que comentan el hermano Adelio, por ejemplo, estimado Amauta, que siempre está presente también con sus experiencias y su conocimiento, ¿no? Igualmente con todos y todas, pues agradecemos esta predisposición que han tenido de escuchar lo que Alejandro ha preparado para esta noche, que ha servido ya de introducción a los siguientes temas que vamos a tocar, ¿no? Sobre todo esta otra perspectiva sobre la muerte, ¿no? Que no es un fin, sino más bien una continuidad en realidad. Mañana tenemos a un expositor de Potosí. Él nos va a hablar de Todos Santos y Carnaval en el norte del departamento de Potosí. Igualmente quedan invitados para la sesión de las 8 de la noche. Todo se está grabando, obviamente. Y pues vamos a continuar el ciclo de seminarios hasta el día viernes. Muchísimas gracias entonces.